Bien, 18:02, vamos allá. Lo primerito, buenas tardes a los supervivientes del grupo G7, hoy G7 en H5, acuérdate, para la asistencia virtual. Y hoy vamos a terminar ya con la parte de cálculo de probabilidades, con el tema 2, y nos mantendremos un poquitín en la hora F1, en la dedicada a explicar la práctica E1 más E2, pero haremos 5 minutos de descanso al menos en medio. Entonces, te recuerdo dónde lo habíamos dejado, habíamos estado viendo cositas del cálculo de probabilidades y en concreto habíamos hecho la cuestión 2.15 apartado A, en la cual habíamos llegado a la conclusión de que la probabilidad de que fallen las componentes 1 y 2, hecho el desarrollo correspondiente, y habíamos llegado a que era de un 4%. Pero todo esto era sin sacar partido del hecho de que sabíamos que habían fallado dos y prometimos, después de dar esta hora, cómo hacerlo para hacerlo sacando partido del hecho de que sí que sabes que han fallado dos de las componentes. Pero para eso, digo, tenemos que contar pues lo que te aparece en todos los exámenes, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. ¿Vale? ¿Preparado entonces para la de hoy? Venga, pues vamos allá. Entonces, empezamos con, en la transparencia 2 de 19, os estoy tomando nota aquí arriba, en la 2, tema 2, transparencia 19, en la cual vamos a ir comentando las premisas de la que parte el teorema de la probabilidad total. Pues fíjate, tienes que tener una terna que sea un espacio probabilístico, habíamos llamado, y la familia o el sistema, le habíamos llamado, más que un conjunto, sistema o familia de sucesos C, tiene que ser una partición del espacio muestral E. Y una partición tiene que verificar dos condiciones. La primera es que todos los C sub I sean disjuntos, o también habíamos llamado incompatibles o excluyentes, ¿te acuerdas? Sí. Y también tienen que ser exhaustivos, es decir, que la unión de todos ellos sea el espacio muestral E. El conjunto de índices I, por supuesto, igual que el otro día, tiene que ser un conjunto y tiene que ser un conjunto finito o infinito numerable, su cardinal me refiero, cardinal de infinito o infinito numerable, y hemos dicho que la familia o el sistema de sucesos C tiene que ser una partición del espacio muestral E. A lo mejor lo ves mejor así con un esquemilla en forma de diagrama de Venn. Lo que quiere decir es, si este es el espacio muestral E, y aquí tenemos un cierto suceso que vamos a llamarle ahora después B, pues los C sub I forman una partición cuando la intersección de C sub 1, C sub 2, etcétera, C sub I, sería este de aquí, etcétera. ¿Ves? Las intersecciones de todos los C sub I son vacías, es el suceso imposible, y la unión de todos los C sub I conforma el E. ¿Vale? Entonces se dice que tienes una partición del espacio muestral E. Pues oye, dice el teorema de la probabilidad total, que es ese que tienes ahí abajo, vamos a ponerlo aquí, el teorema de la, o un poquillo más para allá para que tengamos algo más de sitio luego, a ver, aquí, el teorema de la probabilidad total, que viene, por ejemplo, demostrado en el libro de Su, el nuevo libro que teníamos de bibliografía básica para esta parte, que dijimos en el aprendizaje en la presentación de la asignatura, la página 38, es el problema 1.57. Pues el teorema de la probabilidad total se basa en lo siguiente. ¿Ves que el suceso B
el suceso B, este de aquí, lo puedo escribir como la unión para I perteneciente al conjunto de índices de los C sub I intersección B. Es decir, el B, este es C sub 1 intersección B, unión C sub 2 intersección B, unión C sub 3 intersección B. ¿Lo ves? Y como todos los C sub I intersección B son disjuntos, decía la axiomática de Kolmogorov del otro día, en concreto el axioma 2, que la probabilidad de esta unión era la suma para los I pertenecientes a I de las probabilidades de los C sub I intersección B. Y también dijimos el otro día que se verificaba el teorema del producto o el teorema de la intersección. ¿Te acuerdas cómo era el teorema del producto? Pues decía que la probabilidad de la intersección era la probabilidad de C sub I por la probabilidad de B condicionado a C sub I. Pues eso es lo que dice el teorema de la probabilidad total. Dime, Frank. En cuanto a la unión intersección, es la letra U hacia revés, pero ¿cuál es lo que es la intersección? ¿Al derecho o tumbada la U? No, la intersección es así. A ver. La intersección es hacia abajo. Y la U puesta boca abajo. Y la U hacia arriba está en la unión. Esa unión. Y hacia abajo Eso es intersección. intersección. O sea, este es el OR y este es el AND en circuitos. Bien, oye, otra cosa, el teorema del producto este lo hemos utilizado ya implícitamente el otro día, aunque no lo mencionáramos como tal. De hecho, por ejemplo, podemos hacer también la cuestión, o plantear la cuestión 2.11, la de los cerrojos, que tienes en la página, en la última de las páginas de las hojillas de trabajo. Tienes ahí la cuestión 2.11, el problema de los cerrojos. Dice, tienes cerrojos grandes y pequeños repartidos en dos cajas. Haya la probabilidad de sacar al azar uno grande cuando abres una caja y sacas un cerrojo. Entonces, ¿cómo queda el árbol de condicionadas? Pues se dice, como solamente tengo dos cajas, la caja 1 y la caja 2, y como C sub 1 y C sub 2 es un sistema, se dice, completo de sucesos, sistema completo de sucesos, entonces o eliges la caja 1 o eliges la caja 2. Y eligiendo la caja 1, ahora puede ocurrir que te salga el cerrojo big, grande, estando en la caja 1, o que no te salga grande condicionado a que estás en la caja 1, o que te salga grande estando en la caja 2, o que no te salga grande estando en la caja 2. Y lo que dice el teorema de la probabilidad total es que la probabilidad de big, o sea, de cerrojo grande, es la probabilidad de C sub 1 y big más la probabilidad de C sub 2 y big. Y la primera de ellas, por el teorema del producto, es la probabilidad de este por la probabilidad de B condicionado a C sub 1, más, y el segundo es la probabilidad de C sub 2, este, por la probabilidad de B condicionado a C sub 2. ¿Bien? Bien. Otro ejemplillo, por si no te ha quedado todavía suficientemente claro, vamos a hacer el problema 2.1, el problema 2.1 en su apartado A y B, que es lo que tienes en la transparencia 2 de 20. El problema 2.1 en sus apartados A y B. Dice el problema 2.1 que tienes ya otra vez en la página 8 de 20 de las hojillas de trabajo. Ahí abajo, ¿lo ves? De cada 10 condensadores, las máquinas A, B y C producen 3, 5 y 2 de cada 10. Y de cada 100.000 salen 3, 2 y 6 defectuosos.
te pide la probabilidad de producir un condensador defectuoso. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hago? Pues como las máquinas como A, B y C forman un sistema completo de sucesos, pues entonces, a la hora de elegir la máquina correspondiente, solo tengo esas tres posibilidades, o A, o B, o C. Sería la primera rama del árbol de condicionadas. Y ahora puede ocurrir que salga defectuoso el condensador procediente de la máquina A, o que no salga defectuoso sabiendo que viene de la máquina A, o defectuoso sabiendo que estás en la máquina B, o no defectuoso sabiendo que viene de la máquina B, o defectuoso sabiendo que viene de la máquina C, y no defectuoso sabiendo que viene de la máquina C. Entonces, la probabilidad que te piden, ¿cuál es la probabilidad de defectuoso? Pues va a ser la probabilidad de A y defectuoso más la probabilidad de B y defectuoso más la probabilidad de C y defectuoso. Y cada una de ellas, ¿qué es? Pues la probabilidad de A por la probabilidad de D condicionado a A, más la probabilidad de B por la probabilidad de D condicionado a B, más la probabilidad de C por la probabilidad de D condicionado a C. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto valen cada una de esas probabilidades? Pues es lo que me ha dado el enunciado. En concreto, la probabilidad de A, B y C son respectivamente 3 décimos, 5 décimos y 2 décimos. Y las probabilidades de defectuoso viniendo de cada una de las máquinas pues son 3 por 10 a la menos 5, 2 por 10 a la menos 5 y 6 por 10 a la menos 5. Luego, entonces, hago el producto, hago la suma correspondiente aplicando el teorema de la probabilidad total y me queda es 3.1 por 10 a la menos 2%. 3.1 por 10 a la menos 2% sería esa probabilidad. ¿Bien? ¿Entendido entonces? Entendido entonces. Y ahora, en el apartado, en el siguiente apartado, aquí abajo, lo que te piden es ¿cuál es la probabilidad de que de un lote se obtenga algún condensador defectuoso si los lotes se forman con 4 de la misma máquina? Entonces, fíjate la situación. Tienes aquí, vamos a ponerlo tal que aquí, el lote correspondiente es una cosita tal que así. Es un lote de 4 y todos proceden, lo que sabes es que todos proceden de la misma máquina. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, hemos dicho, de no defectuoso esta de aquí? Condicionado a A. Pues 1 menos la probabilidad esta, es decir, 1 menos 3 por 10 a la menos 5, que era. Pues esto lo voy a meter en la variable A de la calculadora. La probabilidad de no defectuoso condicionado a B es 1 menos la probabilidad de defectuoso condicionado a B, es decir, 1 menos 2 por 10 a la menos 5. Eso lo voy a meter en la variable B. Y la probabilidad esta, que sería 1 menos 6 por 10 a la menos 5, lo voy a meter en la variable C. Y lo que me piden en el apartado B, es que calcule la probabilidad de lote sin defectos, sin defectuosos, ¿no? Pues lo voy a denotar tal que así, la probabilidad de 0, pongo de 0 defectuosos, pongo así para que se distinga del lado, ¿eh? De 0 defectuosos es la probabilidad de A y 0 defectuosos más la probabilidad de B y 0 defectuosos más la probabilidad de C y 0 defectuosos. ¿Sí? Y cada una de ellas es, pues ya lo sabíamos, era la probabilidad de A por la probabilidad de 0 defectuosos condicionado a A, más la probabilidad de B por la probabilidad de 0 defectuosos condicionado a B, más la probabilidad de C por la probabilidad de 0 defectuosos condicionado a C. ¿Sí?
Sí. Oye, ¿y cuánto vale cuál es la probabilidad de que no haya defectuosos? Sabiendo que todos vienen de la máquina A. Que este no sea defectuoso y este no lo sea, y este no lo sea, y este no lo sea. Es decir, eso va a ser el 0,3, que era la probabilidad de A, por lo que tengo en la variable A, elevado a la cuarta, más la probabilidad de B, que era 0,5 por B a la cuarta, más el 0,2, que era la probabilidad de C, multiplicado por C elevado a la cuarta. ¿Vale? Y lo que obtenga lo vamos a poner en la variable, lo vamos a meter en la calculadora en la variable D. Pero esto es lo que me pedían, la probabilidad de lotes sin defectuosos. No, lo que me pedían es justo lo contrario, ¿no? Dice que de un lote se obtenga algún defectuoso. Pues con la probabilidad, con la propiedad que vimos el otro día, la probabilidad de lote con algún defecto es 1 menos la probabilidad de lote sin defectos. Claro. Luego, entonces, lo que tengo que hacer es 1 menos la probabilidad de la variable, lo que tenga en la variable D. Bien, pues venga, vamos a calcularlo. Coge tu calculadora y hemos dicho 1 menos 3 por 10 a la menos 5, lo metemos en la variable A. También 1 menos 2 por 10 a la menos 5, lo metemos en la variable B, y 1 menos 6 por 10 a la menos 5, lo metemos en la variable C. Y ahora hacemos 0,3 por A a la cuarta más el 0,5 por B a la cuarta más el 0,2 por C a la cuarta. Bien, ¿sí? Y hemos dicho lo que obtengamos lo metemos en la variable D. Chief Store en D. ¿Te das cuenta? Esa probabilidad, la probabilidad de 0 defectuosos es 0,99, 99 casi, si digo 4 dígitos redondeados. Y como la probabilidad que me piden es 1 menos esta, pues hago 1 menos alfa D. Y 1 menos alfa D es, fíjate, ahí tienes, sería 1,2399 28 602 por 10 a la menos 2%. Fíjate que, porque también podías haber dicho, oye, esto, la probabilidad de de lote con algún defecto, pues será 4 veces esta, ¿no? La probabilidad de defectuoso, ¿no? Pues no tiene por qué, aunque en este caso, si multiplico por 4 esto, o sea, esto es aproximadamente 0,0124, que es precisamente 4 veces la probabilidad de defectuoso. Pero esta primera aproximación estaría mal. Que en probabilidad el hecho de que aciertes por casualidad con el resultado no implica que el problema está bien. Tienes que tener un razonamiento lógico de ¿cuánto vale la probabilidad? Un tercio, ¿no? Pues tienes que decir por qué vale un tercio. ¿Vale? Vale. Entonces, practicada ya en las transparencias 19 y 20 el teorema de la probabilidad total, ya podemos pasar a lo que se le ocurrió a un monje que se llamaba Thomas Bayes, que murió un 7 de abril precisamente, hace casi una semana. Pues al señor Bayes se le ocurrió lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí a la altura del teorema de la probabilidad total. Aquí es la transparencia 2,21.
Fíjate, este hombre lo que dijo fue, oye, la probabilidad de B, por la probabilidad de C sub J condicionado a B, es la probabilidad de B intersección C sub J, ¿no? La definición de condicionada. Pero es que esta intersección la puedo poner al revés. Y si la pongo al revés, esto también es la probabilidad de C sub J por la probabilidad de B condicionado a C sub J, ¿no? Entonces, lo que se le ocurrió a este monje es despejar esto, despejar la probabilidad de C sub J condicionado a B como P de C sub J por P de B condicionado a C sub J partido por P de B. Y ahora lo que hizo fue aplicar el teorema de la probabilidad total ahí en el denominador y reemplazar todo esto por la probabilidad de B. Esto lo puso ahí y entonces le quedó esto. ¿Lo ves? En las mismas condiciones en las que estábamos en el teorema de la probabilidad total. En cuanto a notación, se ve, ¿no? Pues en cuanto a notación, estas probabilidades, la probabilidad de los C sub J, se llaman probabilidades a priori. Probabilidades a priori son las probabilidades de los C sub J. Y las probabilidades a posteriori es las probabilidades de los C sub J condicionado a B. Entonces, de lo que se trata es de lo siguiente, es, oye, si sé que ha sucedido, o sea, que ha tenido lugar el suceso B, ¿cómo se modifica la probabilidad de C sub J sin saber que ha sucedido B y sabiendo que ha sucedido B? ¿Lo ves? Pues eso se hace en términos, con la fórmula de Bayes, en términos de las verosimilitudes, que es las probabilidades de B condicionado a C sub J, es a lo que se le llama verosimilitudes, de B condicionado a los C sub J. Esto de aquí. Esto de aquí. Bien, por lo menos así es como lo denomina el otro libro Novo 2011B en la página 7. ¿Vale? Vale. Y vamos a ponerlo en práctica, ya que lo hemos comprendido perfectamente, haciendo en la transparencia 2 de 22, pues los apartados que nos quedan de ese problema 2.1. Hemos hecho el A y el B, pues vamos a hacer el C y el D. Dice el apartado C, ¿cuál es la probabilidad de que el lote sea de B sabiendo que no había defectuosos? ¿Lo ves? Es decir, lo que quiero es calcular la probabilidad en el apartado C. Lo que queremos es calcular la probabilidad de que la máquina elegida sea la B sabiendo que ha ocurrido 0 defectuosos. Entonces, ¿qué decía el señor Bayes? Que la probabilidad de B condicionado a 0 defectuosos era la probabilidad de B por la probabilidad de 0 defectuosos condicionado a B partido por la probabilidad de 0 defectuosos. Y como esto lo hemos metido en la calculadora, este sería el P de B por el P de 0D condicionado a B, es 0,5 por B a la cuarta. 0,5 por B a la cuarta. Y como la probabilidad de 0 defectuosos, lo hemos metido en la calculadora en la variable D, pues entonces puedo calcular fácilmente 0,5 por B a la cuarta partido por alfa D. Y eso me queda, fíjate, 0. Me ha quedado 0.500002
2, 2, 0, 0, 0, 4. Es decir, me ha quedado casi lo que me quedaba la probabilidad de B. Es decir, porque la probabilidad de B era del 50%. Con lo cual, lo que quiere decir es que el hecho de saber que ha ocurrido 0 defectuosos no modifica mucho lo que valía la probabilidad de B, porque ha pasado de 0,50 a 0,50, 0,022. ¿Lo ves? Sí, sí. Y el apartado, este es el apartado C, y el apartado D lo que te pide es cuál es la probabilidad de que el lote sea de B sabiendo que tenía todos defectuosos. Todos defectuosos. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo aquí? Pues la probabilidad de B condicionado a que haya 4 defectuosos. Pues lo vamos a calcular haciendo la probabilidad de B por la probabilidad de 4 defectuosos condicionado a B partido por la probabilidad de 4 defectuosos. Entonces, lo primero que tengo que calcular es la probabilidad de 4 defectuosos. Pues lo voy a hacer de forma similar a como hemos hecho antes. Voy a meter en la variable A 3, en vez de antes habíamos metido 1 menos 3 por 10 a la menos 5, ¿no? Pues ahora voy a meter 1 menos 1 menos 1 menos eso. Es decir, 3 por 10 a la menos 5. Y la probabilidad de defectuoso condicionado a B, que era 2 por 10 a la menos 5, lo voy a meter en la variable B. Y la probabilidad de D condicionado a C, que era 6 por 10 a la menos 5, es lo que vamos a meter en la variable C. Y por lo tanto, la probabilidad de 4 defectuosos, la probabilidad de lote, vamos a poner lote, con todos defectuosos, que es lo que hemos abreviado como P de 4D, ¿qué va a ser? Pues la probabilidad de 4D y A más la probabilidad de B y 4 defectuosos más la probabilidad de C y 4 defectuosos, ¿verdad? Y cada una de ellas va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de 4 defectuosos condicionado a A, ¿sí? Etcétera. O sea, que va a ser la misma expresión que teníamos antes, 0.3 por A elevado a la cuarta, más 0.5 por B elevado a la cuarta, más 0.2 por C elevado a la cuarta, pero en este caso con este A, B y C, porque la probabilidad de defectuosos, de 4 defectuosos, sabiendo que viene de A, es que este sea defectuoso y este también, y este y este. ¿Sí? Sí. Pues a ver qué queda. Hemos dicho, cogíamos la calculadora y hacíamos 3 por 10 a la menor 5 en A, 2 por 10 a la menor 5 en B y 6 por 10 a la menor 5 en C. Y ahora recupero la instrucción que tenía antes, esta de aquí, que ya me metía en la variable D. Fíjate, es una probabilidad chiquitísima, ¿no? Es 2.915 por 10 a la menos 18, lo que hemos metido en la variable D. Pues el hecho de saber que ha ocurrido una probabilidad de tan chiquitilla, vas a ver cómo permite modificar de forma brutal la probabilidad de B a la probabilidad de B condicionado a 4 defectuosos. Porque entonces, ¿cuánto me quedaría? Pues me quedaría 0.5 por B elevado a la cuarta, es decir, este, partido por D. Y eso queda 16 partido por
583. 16 partido por 583. Que es más o menos, es aproximadamente un 2,7%, que por supuesto es mucho menos que el 50%, que era lo que valía la probabilidad de B. ¿Lo ves? Sí, sí. Oye, ¿y se entiende o no? Y el ejemplillo que habíamos prometido al principio de la clase, que vamos bien de tiempo, la cuestión 2.15, apartado A, que hicimos el otro día, sin sacar partido de que sabíamos que habían fallado las máquinas, este de aquí, las máquinas 1 y si se sabe que 2 de las componentes han fallado, el otro día no sacamos partido de ello, pues hoy vamos a sacárselo, a sacar partido de que sabemos que han fallado 2. Entonces, vamos a poner aquí cuestión 2.15, apartado B, sacando partido de que sabemos que han fallado 2. Entonces, para poder sacar partido tenemos que definir cuáles son las probabilidades a priori que vamos a manejar. En concreto, vamos a tomar como probabilidades a priori C sub 1 va a ser han fallado la 1 y la 2 y ninguna otra. Y ningún otro componente. Bien, la C sub 2 es han fallado las componentes 1 y 3 y ninguna otra. La C sub 3 es que han fallado la 1 y la 4 y ninguna otra. La C sub 4 sería que han fallado la 2 y la 3 y ninguna otra. La C5, la 2 y la 4 y ninguna otra. Y la C6 es la probabilidad de que han fallado la 3 y la 4 y ninguna otra. Bien, entonces, ¿cómo puedo calcular las probabilidades? Por supuesto, la unión de los C sub i, o sea, los C sub i forman un sistema completo de sucesos y ahora lo que vamos a hacer es calcular, por ejemplo, la probabilidad de uno de ellos, de C sub 1, todos van a ser de esta forma. A por B, por 1 menos C y por 1 menos D, donde A y B son los componentes que fallan, que te recuerdo tenían de probabilidad de que fallara C sub 1, o sea, la primera componente 0,1, la segunda 0,2, la tercera 0,3 y la cuarta 0,4. Entonces, coges la calculadora y pones en alfa A, alfa B, 1 menos C, alfa por 1 menos D. 1 menos D. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de C sub 1? ¿Quiénes han fallado? La 1 y la 2. Pues de A y B le doy 0,1 y 0,2, 0,1 y 0,2. Y las que no han fallado han sido 0,3 y 0,4. Bien, este sería 21 partido por 2500, que lo voy a meter en la variable X y además lo voy a ir acumulando en la memoria. Ans memory más. Lo almaceno en la variable X y le doy a memory más, a este de aquí. Bien, bien. Vamos a calcular la probabilidad de C sub 2. Pues la probabilidad de C sub 2 sería, le doy a calc. Aquí en C sub 2, ¿quién ha fallado? La 1 y la 3. Pues A es 0,1, B es 0,3. ¿Y quién no ha fallado? Pues la 2 y la 4. La 2 y la 4. Y lo acumulo en la memoria aquí, memory más. ¿Veis? La probabilidad de C sub 2 sería 9 partido por 625. Siguiente probabilidad sería, han fallado la 1 y la 4. La 1 y la 4 y no han fallado la 2 y la 3. Memory más sería la probabilidad de C sub 3. La probabilidad de C sub 4. Ahí en C sub 4 han fallado la 2 y la 3. La 2 y la 3.
y no han fallado la 1 y la 4. Memory más. La probabilidad de C sub 5 han fallado la 2 y la 4, la 2 y la 4, y no han fallado la 1 y la 3. Memory más. Y la última, la probabilidad de C sub 6, que sería, han fallado la 3 y la 4, y no han fallado la 1 y la 2. Memory más. Entonces, fíjate que después de calcular todas las probabilidades, la probabilidad de C sub 6, todas ellas dándole a ANS memory más, entonces en la memoria tengo la suma de las probabilidades. En concreto sería alfa m es 134 partido por 625. 134 partido por 625 es lo que tengo en la variable m. Bien, y en la suma de todas las probabilidades. Pues ahora lo que voy a considerar son las siguientes verosimilitudes. Verosimilitudes, considerando como suceso B el siguiente. Han fallado 2 y solo 2 de las 4. Entonces, ¿cuánto vale la probabilidad, las verosimilitudes, las probabilidades de B condicionado a cada uno de los C sub is? ¿Cuál es la probabilidad de que hayan fallado 2 y solo 2 si sabes que han fallado la 1 y la 2, por ejemplo? Pues 1, ¿lo ves? Que todas las verosimilitudes valen 1 para todo i de 1 hasta 6, con lo cual la probabilidad a posteriori que te piden, la probabilidad a posteriori que te piden es cuánto vale la probabilidad de que hayan fallado la 1 y la 2 y ninguna otra, sabiendo que han fallado 2, sabiendo que se ha dado el suceso B. Pues según el señor Valles, esto es la probabilidad de C sub 1 por la probabilidad de B condicionado a C sub 1, que todo esto vale 1, partido por la probabilidad de B, que como es un sumando de toda esta forma, y todo esto vale 1, es la suma de todas las probabilidades. Por eso, este cociente es lo que tenía en la variable X partido por lo que tenía en la M. Y eso da alfa X partido por alfa M, queda 21 partido por 536. Pues 21 partido por 536 son 3.9179 10 4,48%. ¿Ves? Que no es el 4% que nos había quedado antes. Hemos hecho el problema de dos maneras. Hemos hecho el problema sin sacar partido de que sabíamos que fallaban 2 de las componentes y solo 2, o sacando partido de esa información. ¿Vale? ¿Entendido entonces también este? Perfecto. Venga, ¿alguna duda? ¿Algo que te inquiete? ¿Algo que no te haya quedado claro? Bien, sí. Perfecto. Pues ahora podemos pasar entonces. Ahí tienes otros problemas para entretenerte. La página 9 de 20 hay otros cuantos. Yo te recomiendo que hagas en concreto, el de los exámenes era este. Fíjate, en un casino con solo 2 juegos, el A gana si al lanzar se obtiene al menos 3 veces un doble 6 y el B, es decir, solamente hay 2 juegos en el casino. Entonces, en la cuestión 2.8, el árbol de probabilidades, o sea, el árbol de condicionada sería como AB
es un sistema completo de sucesos y luego dentro de la sala A y dentro de la sala B puedes ganar sabiendo que estás en la sala A o perder, es decir, no ganar sabiendo que estás en la sala A o ganar sabiendo que estás en la sala B y no ganar sabiendo que estás en la sala B. Pues la relación con lo que vamos a contar ahora, y por eso aparecen tanto en los exámenes este tipo de problemas, es porque la probabilidad de ganar condicionado a que estás en la sala A se puede expresar como que una cierta variable aleatoria sea, ¿no? Ponía mayor, a ver, dice, si al lanzar 100 veces se obtiene al menos 3 veces, o sea, mayor estrictamente que 2, si esta variable es discreta. Entonces, que los problemas bayesianos muchas veces se pueden formular en términos de variables aleatorias. Y por eso, ahora lo que vamos a contar es el concepto de variable aleatoria y cuál es su clasificación y el SOP. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿hasta ahí bien? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Seguimos? Seguimos. Entonces, este sería el tema 3A. Entonces, en la transparencia 3A número 2, tenemos una serie de ejemplillos de cuando tenemos una variable aleatoria. Fíjate que ahora digo variable aleatoria, no digo variable estadística como en descriptiva unidimensional. ¿Vale? Entonces vamos a tomar ahí nota. Es la transparencia 3A, la 2, en la cual vamos a hacer el ejercicio 3, 1, apartado A. Pero primero una serie de suposiciones. Hemos dicho, suponemos que tenemos un experimento aleatorio y de momento vamos a suponer que E es discreto. Entonces ponemos aquí E de momento, vamos a considerarlo discreto. ¿Qué quiere decir? Que el cardinal de E es finito o infinito numerable. Cardinal de E, finito o infinito numerable. Bien, entonces, en el ejemplillo este, pues fíjate, como es hay que lanzar 4 monedas, pues ¿qué puede ocurrir? Pues que salga cara, 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 cruz, cara, cara, cruz, cara, 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 cruz, cruz, etcétera. Aquí el cardinal de E es finito, es 16 sucesos elementales. Pues una variable aleatoria, aquí vamos a definir 3 variables aleatorias, 3, se pone así, variables aleatorias, VAS. Igual que variables estadísticas se ponía VES, pues aquí VAS. Pues fíjate, una variable aleatoria es una aplicación que va desde el conjunto, aquí está el espacio muestral subyacente, una aplicación que dada cualquiera de los sucesos elementales, le asocia un valor real, una aplicación de E en R. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, tú suponte que la variable aleatoria lo que te da es el número de caras obtenidas. Pues entonces, al suceso elemental al cara cruz, 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 a este de aquí, le asocio, pues como solo ha salido una cara, pues un 1. Y al cruz cara, le asigno un 2 porque han salido 2 caras. Dado el suceso elemental, le asocio un numerillo real. Y si fuera el número de caras antes de la primera aparición de cruz, o bien, lo tienes en la 9 de 20 en la página, en la parte de abajo, o bien 4 si no sale cruz. Pues entonces, qué le asocio a este? Pues como ha salido una cara antes de la primera cruz, pues le asociaría un 1. Y como en este no ha salido ninguna cara antes de la primera cruz, pues le asociaría un 0.
Y la suma de las tiradas en las que aparece cara. Pues como aquí la cara apareció en la primera tirada, pues le asocio un 1. Y como aquí ha aparecido cara en las tiradas 2 y 4, 2 y 4, 6. La suma de las tiradas en las que aparece cara. ¿Vale? Vale. Pues ojo, importantísimo. Aquí la clave está en la página 3A3, en el gráfico este. El 3A3. Tú suponte que en los números reales fijas el 0 y fijas un valor X. Pues voy a construir el suceso compuesto A sub X de la siguiente manera. Tú suponte que la variable aleatoria al omega 1 le asocio un valor que está aquí. Sería el X mayúscula, la aplicación que va de E en R, la vamos a llamar X mayúscula. Pues X mayúscula de omega sub 1 es ese valor. Que a omega sub 2 le asocio el propio X, ¿lo ves? Por la aplicación X mayúscula. Que a omega sub 3 le asocia un valor más grande que X. Y a omega sub 4 le asocia un valor negativo. También puede ser, ¿eh? Con que le dé un valor real, ¿vale? Pues fíjate, voy a formar, por definición se pone tal que así, con un triangulillo, con un punto, ¿no? O un DEF se pone def. Pues por definición esto es el conjunto formado por los sucesos elementales del espacio muestral E, tales que lo que le asocia a la variable aleatoria es un valor más chiquitillo o igual que X. Entonces, en este caso, ¿cuánto valdría el A sub X? Pues sería el suceso compuesto por estos sucesos elementales. No estaría el A sub 3, el omega sub 3, ¿lo ves? Pues si este le llamo el conjunto A sub X, lo que se exige para que sea variable aleatoria es que esto esté en el sigma álgebra correspondiente. En la parte de si es finito. Bien, entonces este tiene que pertenecer a A para todo X real. Pues se le llamamos variable aleatoria, se pone así VA, sobre el espacio muestral E, a la aplicación X de E en R, tal que A de X pertenece a A. ¿Lo ves? Y se le llama soporte, y llamamos soporte, o en inglés se pone range, de la variable aleatoria X al conjunto formado por todos los posibles valores que pueda tomar, pues, al conjunto de todos los posibles valores reales que pudiera tomar la dicha variable. ¿Vale? Entonces, notacionalmente, pues sería el S de X es el conjunto formado por todos los X de omega con omega perteneciente al espacio muestral. ¿Vale? ¿Vemos un ejemplillo? Pues el ejemplillo es el ejercicio 3.1, apartado C, que tienes en la 3A4. El ejercicio 3.1, apartado 3.1, apartado C, es considerar la variable aleatoria que tirando una moneda y un dado te da lo obtenido por el dado, pero duplicado si salió cara. Duplicado si salió cara. Entonces, el ejercicio lo que nos dice es, primero, ¿cuál es el espacio muestral? Pues si la variable le llamamos X, o también se le llama a veces chi, X por ejemplo, pues el espacio muestral sería, puedes quitar ahí las comillas, todas esas posibilidades, ¿no? Las 6 posibilidades de salir el dado con cara o cruz. ¿Cuánto le asocia la variable aleatoria al 1 cara? Pues un 2, porque como salió cara hay que duplicarlo del dado. Y sin embargo, al 1 cruz, pues le asocio el 1. Entonces, todos los posibles valores, el soporte de la variable aleatoria es
1, 2, 3, 4, 5, 6, pero ves, un 7 no puede salir, ni un menos 2,5, ¿vale? Y también nos dice el ejercicio que digamos cuánto vale el suceso compuesto A sub 2 y cuánto vale el suceso compuesto A sub 2,5. Pues el A sub 2, ¿cuál sería el A sub 2? Pues el A sub 2 es el conjunto formado por todos los sucesos, el suceso compuesto formado por todos los sucesos elementales que le asignen la variable un valor menor o igual que 2. Pues entonces sería el 1 cara, ¿no? El 1 cruz y el 2 cruz. ¿Lo ves? Porque esos son, le asocia un valor menor o igual que 2. Y el A de 2,5 es lo mismo que el A de 2. ¿Vale? Bueno, pues vamos a parar aquí 5 minutillos, son y 53, lo asimilamos un poco y luego continuamos, ¿vale? Venga, en 5 minutos continuamos. Y 53, pues entonces hay 58. Venga, hasta ahora entonces.